La paz de Cristo, hermanos. Escuchemos el Evangelio de hoy. El Evangelio según San Marcos. Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos se volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio sería bueno ponernos en el contexto. Si vemos a Marcos, el contexto en que es situada esta palabra sobre la indisolubilidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no se separa, cuando el sacramento se ha dado, ambas partes libremente han adherido una a la otra y Dios ha bendecido esa unión, pues este sacramento es indisoluble. Para entender bien esta palabra, es bueno situarnos, repito, dentro del contexto. En Marcos esta palabra está luego de la palabra de ayer, del Evangelio de ayer sobre el escándalo. Dice Jesucristo que todo lo que es escándalo nos puede ser ocasión de escándalo, es decir, ocasión de tropiezo, de pecar, de cortarlo. Si tu mano, tu ojo, tu pie te es ocasión de escándalo, de tropiezo, córtatelo. Más te vale entrar cojo, mocho, o entrar con un solo ojo, tuerto, que entrar así al cielo, a la vida eterna, al reino de Dios, que entrar completamente todo tu cuerpo al infierno, a la gehenna. Y dice que todos han de ser salados, y dice Jesucristo: tengan sal en vosotros y tened paz unos con otros. ¿Qué es esto de tener sal? Esto de tener sal es la capacidad de sufrimiento. Tener capacidad de sufrimiento. Dice Jesucristo, en otro contexto, dando esta palabra sobre la sal, dice que aquel que no se niegue a sí mismo, que no niegue, que no ame a Cristo más que a su familia, o sea, que a sus padres, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a quien sea, incluso a la propia vida, si no ama a Cristo más que todo esto, no puede ser discípulo suyo. Que no niega todos sus bienes, renuncia a ellos por amor a Cristo, no puede ser discípulo de Cristo. En este contexto está situada la palabra sobre la sal, sobre el no escándalo. Es decir, esta capacidad de sufrimiento, de negarse ciertas cosas por amor a Cristo. Entonces, esta palabra sobre el divorcio va encajada dentro de esto, del el estar dispuestos a tener capacidad de sufrimiento. Es Cristo quien da a los discípulos esta capacidad de sufrimiento. Los discípulos son sal de la tierra. La sal, para salar, tiene que disolverse, tiene que morir a sí misma. Quien no está dispuesto a morir, porque dando la vida es como se recibe, pues no puede ser discípulo de Cristo. Ojo, esto no es un moralismo, es Cristo que da la capacidad a los cristianos para poder morir a sí mismos. Pero tenemos que tener esta disposición de querer aceptar esto, de que Cristo haga esto en nosotros. Luego, esta palabra está enmarcada también con la palabra sobre la humildad,
El reino de Dios es para los que son como los niños, los humildes. ¿Quién acepta esta palabra sobre la indisolubilidad del matrimonio? Los humildes, los pequeños. En Mateo, esta palabra está enmarcada, el contexto es el de la misericordia. Está precedida por la parábola sobre el siervo sin entrañas, aquel que ha recibido misericordia del Señor, que digamos que le ha perdonado, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pueden ser digamos 10.000 pesos para parafrasear, y este siervo que se le perdonó 10.000 pesos, cuando se encuentra con su compañero, que lo que debe son 20 pesos, pues se cierra y dice: te vas a la cárcel hasta que me pagues todo mi dinero. Y de frente a esta palabra el Señor dice: el que no perdona a su hermano, tampoco el Padre Celeste le perdonará. Si recordamos en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya anteriormente a esta parábola, en Mateo, hay otras palabras sobre la corrección, sobre el perdón. ¿Cuántas veces de perdonar? 70 veces 7. Entonces, en este contexto, el Señor mete también esta palabra en Mateo. Es decir, que viendo a Mateo y a Marcos, esta palabra sobre la indisolubilidad del matrimonio está relacionada, uno, con la disponibilidad a perdonar siempre, a tener capacidad de sufrimiento, a morir por el otro, a morir por el cónyuge, a tener misericordia del cónyuge. En Lucas, esta palabra está metida en el contexto sobre los bienes, la buena administración de los bienes. Una de las causas de problemas en los matrimonios muchas veces es el dinero. Quien no está dispuesto a tener en común los bienes en el matrimonio no está apto, no está en condición de vivir el matrimonio. Por eso en la iglesia, cuando hace los escrutinios, se le pregunta a cada uno, porque si vienen libremente y demás, si están dispuestos a compartir sus bienes. Todo esto que se está diciendo aquí en este contexto sobre los bienes, sobre la misericordia, sobre la capacidad de sufrimiento, porque todo esto es necesario en el matrimonio, no es una cuestión de un moralismo, sino que es una cuestión que se radica en el amor de Jesucristo. El matrimonio es un sacramento en el que se manifiesta la participación de los esposos en el amor que Cristo tiene a su iglesia. Dice San Pablo en los Efesios: gran misterio es este, y lo digo en relación a Cristo y la iglesia. Cristo que es prefigurado en este Adán y la iglesia en esta Eva. Cristo y la iglesia que se hacen uno, un solo espíritu. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Bien, esto el Señor ha querido que sea manifestado en el matrimonio cristiano. ¿Por qué el matrimonio cristiano puede ser indisoluble? Se puede ejercer en él la misericordia, la capacidad de sufrimiento, la condivisión de los bienes, de todos los bienes. ¿Por qué se puede dar esto? Se puede dar únicamente si los cónyuges están unidos a Jesucristo. Cristo es aquel que ha tenido misericordia contigo y conmigo. Como dice el Salmo de hoy, que Dios es misericordia, que Dios es amor, que no nos trata según nuestros yerros, según nuestros pecados, sino que nos perdona, es lento a la ira, tardo a la cólera, rico en piedad y misericordia. Aquel que recibe la misericordia de Cristo, que es amado por Cristo de esta manera, y se deja transformar el corazón por Él, entonces también es capacitado para poder amar. Cristo es aquel que nos da a nosotros también la capacidad de sufrimiento. Esto de poder negarse, de poder sacarse el ojo, que no es una cuestión literal, sino evitar las ocasiones de pecado, de custodiar el corazón de la infidelidad a la esposa,
sobre todo a Cristo, porque este matrimonio lo que indica primeramente es la unión con Cristo. ¿Por qué el cristiano es capaz de negarse a sí mismo? Porque ha encontrado en Cristo este amor, esta perla preciosa, esta perla de gran valor. Es como aquel que encuentra gran tesoro y como este tesoro vale todo, es capaz de venderlo todo para tener para sí este tesoro. Como San Pablo, que teniendo humanamente un hombre hecho por bien, con toda una carrera por delante, dice, todo lo he considerado basura de frente al conocimiento de Cristo, de frente a la unión con Él, al amor, a la relación con Cristo, todo basura con tal de ganarlo a Él. Porque Cristo ya me ha alcanzado. Y ahora San Pablo dice, corro dejando todo atrás, esperando yo también alcanzarlo a Él. Dice esto en la epístola a los Filipenses. Y esto del amor, de la condivisión de los bienes, de poner a Dios por encima de todas las cosas. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir al dinero y a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué el cristiano puede renunciar a los bienes? Porque ha encontrado en Dios a un Padre providente. Este Padre que cuida de nosotros, que tiene un amor infinito hacia nosotros, que guía nuestra historia, que teniendo para sí lo más precioso, que es su Hijo, no lo ha retenido así para sí, sino que lo ha entregado para ti y para mí. Dios ha amado tanto al mundo de entregar a su único Hijo. Y Cristo, de rico que era, se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Teniendo Él todo, el derecho a la gloria, al honor, ha tomado el último lugar. Se ha bajado y nos ha lavado a ti y a mí los pies, en la persona de los discípulos, y lo sigue haciendo hoy mediante la Iglesia, con los sacramentos, con su palabra, sigue bajándose. Por eso el cristiano se puede fiar de la providencia de Dios y poner a Dios por encima del dinero, porque quien ama el dinero, quien tiene el corazón puesto en él, odia a Dios. No se puede amar a Dios y al dinero a la vez, porque sirviendo a uno se desprecia a otro. Esta palabra que el Señor nos da, que no solamente es para los matrimonios, es una palabra esencialmente para ti y para mí, de forma personal, porque Dios quiere establecer contigo y conmigo una relación personal de matrimonio, si queremos llamarlo así, una relación conyugal. Dice San Pablo, quien se une a Cristo se hace con Él un solo espíritu. La palabra que se usa aquí en relación al matrimonio es se hacen una sola carne. Una. En hebreo esa palabra es ejad. Ejad es la misma palabra, uno, que se usa para Dios. Dios que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas están unidas en un mismo amor. No pueden ser separadas. Y a esto los hebreos llaman Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Dios es el Señor, Yahvé es el Señor. Y Yahvé es uno. Así Dios ha querido que el hombre y la mujer, que son imagen de Dios, el matrimonio representa, manifiesta este amor de Dios que es pluralidad de personas, pero una unidad indisoluble. Así Dios ha querido hacerlo con el matrimonio también. Que sean uno, Ejad, como Dios es Ejad. Asimismo quiere Dios también, de forma personal contigo y conmigo, ser uno. Tú y yo, unos con Cristo. Esto es lo que quiere Dios. Hermanos, que el Señor nos conceda esto, de poder entrar en esta palabra, de desear ser uno con Cristo. Uno con Cristo en la misericordia con los hermanos. Uno con Cristo en la capacidad de sufrimiento, de poder llevar también nuestra cruz. Para los matrimonios, muchas veces, normalmente, el cónyuge es la cruz también, llevar esta cruz, esta capacidad de sufrimiento por amor a Cristo, en correspondencia al amor que Él ha tenido sobre mí.
Y con la ayuda de Él, porque solamente con la ayuda de Él se puede tener capacidad de sufrimiento. Y amar a Cristo con todos nuestros bienes, con todas nuestras fuerzas, amándolo más que el trabajo, compartiendo lo nuestro con nuestros hermanos, especialmente dentro del matrimonio, los bienes en común. Que el Señor nos conceda esto, y si hemos pecado, si hemos adulterado, porque aquí se habla del adulterio, quien rompe esta indisolubilidad del matrimonio, quien se va con otra persona, porque al final la indisolubilidad no se rompe, lo que se hace es que se traiciona el amor, entra en lo que es el adulterio. Cristo en un evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 8, se encuentra con una mujer adúltera. Esta mujer que ha podido ser apedreada. Y Cristo dice, quien no tiene pecado, que tire la piedra, que tire la primera. Y todos se van. Y Cristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Te han condenado? Pues no, nadie. Y dice Cristo, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Por eso Cristo tiene misericordia contigo y conmigo. Este es el esposo fiel. Nosotros cuántas veces hemos adulterado, hemos traicionado a Cristo, yéndonos detrás del dinero, yéndonos detrás de la venganza, de los placeres, de tantos pecados, y Cristo permanece siempre fiel. Esta es la imagen del matrimonio cristiano, que se puede realmente perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado y nos continúa perdonándonos. Por eso, si hemos pecado dentro del matrimonio, hoy levantémonos, que el Señor nos conceda la reconciliación. Hoy Santiago, en la primera lectura de hoy, habla del no quejarse nunca de los hermanos. ¿Para qué? Para no sufrir nosotros el juicio de Dios, porque el juez está a la puerta. Cristo está a la puerta. Y dice Santiago en su epístola que, tomando la palabra del Señor que está en los evangelios, en el Sermón de la Montaña, dice que quien juzga será juzgado. Por eso el que no juzga y tiene misericordia con el hermano, con el cónyuge en este caso, tendrá misericordia de parte de Dios. Por eso hoy Santiago nos llama también a esto, a tener misericordia con el hermano, a no quejarnos del otro, ni del esposo ni de nadie, y a ser sinceros, a hablar en la verdad, especialmente dentro del matrimonio, a decir las cosas como son y a pedirse perdón, pedir perdón y perdonar. Que el Señor, hermanos, pues nos conceda realmente esto, de vivir esta misericordia de Dios, de reconciliarnos con Él. Y si no somos casados, y como quiera hemos pecado porque somos débiles, el Señor renueva hoy su misericordia. Y esto es lo que presenta en el Salmo, que Dios es amor, esta misericordia inquebrantable de Dios. Por eso hoy convirtámonos, hoy acojamos esta oportunidad de salvación del Señor, esta misericordia suya, y que el Señor nos conceda también de ser misericordiosos con los demás, especialmente en este caso, dentro del matrimonio. Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado.